Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en una historia que, bueno, casi todo el mundo cree conocer. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Una historia icónica donde las haya. Totalmente. Y tenemos delante un artículo súper completo, vamos, casi una enciclopedia, lleno de detalles sobre la trama, sus orígenes, que, ojo, sorprendan bastante. Ya verás ya. Cómo se escribió y todo el viaje increíble que ha tenido esta obra a lo largo de los siglos. Sí, es fascinante. Nuestra misión hoy es ir un poco más allá, ¿no? Más allá de la imagen típica del balcón y los amantes súper trágicos. Exacto. Queremos explorar de dónde viene realmente esta historia, por qué nos sigue enganchando tanto hoy en día y cómo ha dejado, pues, una marca imborrable en la cultura. Sin duda. ¿Listos para redescubrir a los amantes de Verona? Pues venga, vamos a ello. Vamos allá. A ver, primero, un recordatorio muy rápido de la trama, solo para situarnos, porque los detalles importan, ¿eh? Fundamental. Estamos en Verona, dos familias que se odian a muerte, los Montesco y los Capuleto. El clásico enfrentamiento. Y en medio de todo esto, en un baile de máscaras, Romeo Montesco y Julieta Capuleto se ven y, bueno, flechazo. Amor a primera vista. Instantáneo, sí. Y lo que sigue es, pues, una cascada de decisiones un poco precipitadas, ¿no? Y de mala suerte también. Una mezcla de todo. La famosa declaración de amor. Luego hablamos de eso del balcón, que tiene eso aquel. Uy, sí, ese tema es bueno. El matrimonio secreto, con Fray Lorenzo ahí mediando, esperando que eso traiga la paz. Una esperanza un poco ingenua, quizás. Y luego la pelea fatal. Teobaldo, el primo de Julieta, mata a Mercucio, amigo de Romeo. Pobre Mercucio. Y Romeo, claro, para vengar a su amigo, pues mata a Teobaldo. Y ahí se lía todo. Total, que esto provoca el destierro de Romeo. Y mientras, los Capuleto, que no saben nada de nada, Ni se lo imaginan. presionan a Julieta para que se case con Paris. El pretendiente oficial, digamos. Y ahí Fray Lorenzo idea su plan desesperado, la poción, para fingir la muerte de Julieta. Un plan con muchos riesgos, ¿eh? Muchísimos. Y aquí viene el giro fatal. El mensaje que tenía que avisar a Romeo Nunca llega. nunca llega, por una cuarentena, una plaga inesperada. Él solo se entera de que Julieta ha muerto, pero la versión, digamos, oficial. La aparente, sí. Vuelve a Verona hecho polvo, se encuentra a París en la tumba, se pelean, lo mata, Otra muerte más. bebe el veneno y muere al lado de Julieta. Ella despierta justo después, lo ve muerto y, bueno, Se clava la daga de Romeo, el final trágico por excelencia. y la tragedia final al menos sirve para que las familias al descubrirlo todo se reconcilien. Aunque sea tarde. Demasiado tarde. Como dice el príncipe al final, nunca hubo historia más funesta que esta de Julieta y su Romeo. Es demoledor. Pues sí. Y es interesante empezar por ahí porque, aunque todos asociamos la historia a Shakespeare, Claro, es inevitable. resulta que él no la inventó de la nada, ¿verdad? Tiene raíces mucho más antiguas. Muchísimo más. Es que bebe de una tradición larguísima de romances trágicos. Nos podemos ir hasta la antigüedad, ¿eh? Ah, sí, tan atrás. Sí, sí. Piensa, por ejemplo, en Píramo y Tisbe, que cuenta Ovidio en Las Metamorfosis. Ah, claro. Ahí ya tienes a los amantes de familias enemigas, el malentendido fatal, el amante que cree que ella ha muerto y se suicida. Es un esquema muy parecido. Vaya. E incluso antes, hay relatos griegos como la Efesíaca de Genofonte de Éfeso, donde ya aparecen cosas como la separación forzada de los amantes, pociones que provocan sueños que parecen la muerte. O sea, que los elementos estaban ahí. O sea que la idea de un amor imposible por culpa de las familias con un final trágico ya estaba flotando en el ambiente cultural desde hacía siglos. Exacto, ya circulaba. Y la versión más cercana a la que conocemos, justo antes de Shakespeare, es seguramente una historia italiana de 1476. De 1476, casi un siglo antes. Sí, sí, se llama Mariotto y Ganozza, de Masuccio Salernitano, y está ambientada en Siena. Y ya tenía los elementos clave. Pues sí, sorprendentemente. Ya está el matrimonio secreto, el fraile que ayuda, el exilio del amante por un crimen, la boda que le quieren imponer a ella, la poción y, ojo, el mensaje crucial que se pierde. Increíble. O sea que la estructura básica ya estaba ahí. Prácticamente. Luego, en 1531, otro italiano, Luigi da Porto, la adapta como Giulietta e Romeo. Ajá.
con los nombres que conocemos. Exacto. Y aquí sí que vemos ya muchísimos elementos familiares. Él sitúa la acción en Verona, introduce los nombres Montecchi y Cappelletti. Que ya los mencionaba Dante, ¿no? Sí, curiosamente Dante los menciona en la Divina Comedia, aunque en un contexto más político, de facciones rivales. Da Porto los retoma para las familias. Y también introduce a personajes como Mercucio y Teobaldo. Mercucio y Teobaldo ya estaban. Sí, y añade la famosa escena del balcón. Anda, ¿el balcón es de Da Porto? Parece que sí. Y Da Porto incluso llegó a decir que la historia era real, que había ocurrido un siglo antes. Hay quien dice que pudo inspirarse en un amor frustrado suyo por temas de enemistades familiares. Vaya historia detrás de la historia. Así que Da Porto fue quien realmente puso muchas de las piezas en su sitio. Sentó muchas bases, desde luego. ¿Y cómo llega todo esto a Inglaterra, a Shakespeare? Pues a través de más versiones y traducciones. Hay otra versión italiana de Matteo Bandello, que luego un francés, Pierre Boaistua, traduce al francés añadiéndole un toque más moralizante. Más moralina, como decías. Eso es. Y ya las fuentes que seguramente manejó Shakespeare directamente son dos textos en inglés. Uno es un poema narrativo larguísimo de Arthur Brooke, The Tragical History of Romeo and Juliet, de 1562, que básicamente traducía la versión francesa. Ajá. Y el otro es una versión en prosa, más corta, incluida en una colección muy popular de historias que se llamaba Palace of Pleasure, de William Painter, de 1567. Entiendo. Entonces, si las fuentes ya tenían casi toda la trama, ¿qué es lo que hace Shakespeare para que su versión sea la versión definitiva, la que todos conocemos? Pues ahí está la genialidad de Shakespeare, ¿no? Siguió la trama de Brooke, bastante de cerca, eso es verdad, pero la expandió de una manera brutal. ¿En qué sentido? Sobre todo, les dio una vida, una profundidad psicológica increíble a personajes que en las fuentes eran bastante planos o secundarios. Piensa en Mercucio, en la nodriza, incluso en París. Es verdad, son personajes potentísimos. Les dio una voz, una complejidad y, por supuesto, su lenguaje, la poesía, la fuerza de las imágenes. Eso elevó la historia a una dimensión completamente nueva. Hablemos un poco de cuándo la escribió. El artículo menciona esa pista un poco curiosa de la nodriza, ¿no? Que habla de un terremoto de hace 11 años. 80, Claro. pues 11 años después nos pondría en 1591, pero bueno, es especulativo, claro. No hay una prueba definitiva. No. Por el estilo del lenguaje, comparándolo con otras obras suyas de esa época, la mayoría de los expertos la suelen situar en un periodo entre 1591 y 1595. Quizás empezó un borrador en el 91 y lo terminó más tarde, hacia el 95. No se sabe con exactitud. Y el texto que leemos hoy en día es exactamente el que Shakespeare escribió y se representó, porque el artículo habla de diferentes versiones antiguas, los cuartos. Ese es otro tema fascinante, sí. La obra se publicó por primera vez en 1597, en un formato pequeño, de bolsillo casi, que se llamaba cuarto. Pero esta primera versión, el Q1, Q1, sí, cuarto 1, es bastante defectuosa. Los expertos lo llaman un bad cuarto, un cuarto malo. malo. ¿Por qué? Se cree que pudo ser una reconstrucción pirata, quizás hecha de memoria por algunos actores que la habían representado. O igual era una versión muy recortada, adaptada para hacer giras fuera de Londres con menos actores. Una versión pirata. Qué curioso, ¿no? Como las películas grabadas en el cine hoy en día. Algo así, salvando las distancias, claro. Pero por suerte, en 1599 se publicó un segundo cuarto, el Q2. Ajá. Y este es mucho más largo, unas 800 líneas más y de muchísima mejor calidad. Se considera que este Q2 es la base principal de casi todas las ediciones modernas que leemos hoy. ¿Y de dónde salió este Q2? Pues se piensa que pudo imprimirse a partir del manuscrito de trabajo de Shakespeare, lo que se llama sus foul papers, sus borradores, digamos, ¿Y cómo se sabe eso? porque tiene ciertas características típicas de un borrador. Nombres de personajes que a veces cambian, indicaciones escénicas un poco vagas, inicios de diálogo tachados, cosillas así. Entiendo. Luego está el First Folio de 1623, que fue la primera gran recopilación de las obras de Shakespeare después de su muerte. Y parece que para Romeo y Julieta se basaron en una reedición del Q2,
pero con algunas correcciones, quizás tomadas de una copia que se usaba en el teatro. O sea que el texto que tenemos es, en cierto modo, una especie de puzzle reconstruido por los estudiosos a partir de estas fuentes tempranas. Exactamente. Es un trabajo de edición muy complejo detrás de las versiones que manejamos. Qué interesante. Bueno, pasemos a los grandes temas de la obra. El amor, obviamente, es el centro de todo. Sin duda, el amor juvenil, apasionado, arrebatador, son el arquetipo. Y ese primer encuentro en el baile. Es genial cómo usan la metáfora del peregrino y la santa. Sí, es brillante. Era una forma de coqueteo muy de la época, ¿sabes? Casi un código social para tantear el terreno sin declararse abiertamente. Pero lo rompedor es como Julieta responde, no. Totalmente. Julieta no se hace la difícil, como se esperaría de una dama de la época. Entra al juego de la metáfora de inmediato. Y no solo eso, sino que lo lleva más allá. Hay una conexión intelectual y emocional instantánea, una chispa brutal. Y luego, claro, la escena del balcón. Es verdad eso que comentabas antes, que Shakespeare innova haciendo que Romeo la escucha a escondidas. Exacto. En la fuente principal, en el poema de Brooke, Julieta está sola en su ventana lamentándose. Shakespeare hace que Romeo la oiga confesar su amor en voz alta. «Oh, Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo?» Claro, eso lo cambia todo. Lo acelera todo. Se salta todas las convenciones del cortejo lento, de las indirectas, permite que pasen directamente a hablar de matrimonio esa misma noche, después de conocerse apenas unas horas. Es una ruptura radical con la prudencia y la cautela que se esperaba, sobre todo de ella. También es muy potente cómo la obra conecta constantemente amor, sexo y muerte, casi como si fueran la misma cosa a veces. Totalmente. Hay imágenes muy fuertes en ese sentido. Cuando Capuleto descubre a Julieta muerta, dice que la muerte la ha desflorado. Uf, qué imagen. O la propia Julieta, justo antes de suicidarse, cuando coge la daga de Romeo y dice: «Oh daga feliz, esta es tu vaina». Hay una carga erótica y mortal tremenda en esa línea. Es verdad. Es como si hubiera una tensión constante entre la visión religiosa oficial, que condena el suicidio, y una especie de religión del amor alternativa, donde la muerte es la única forma de consumar esa unión de forma eterna y escapar de un mundo hostil. Y eso nos lleva directamente a la gran pregunta. ¿Estaban predestinados a morir? El prólogo ya nos lo dice, ¿no? Star-crossed lovers, amantes marcados por estrellas adversas. Sí, el tema del destino frente al libre albedrío, o simplemente el azar, es absolutamente central en la obra. La idea del destino escrito en las estrellas era muy potente en la época isabelina. La gente creía mucho en la astrología. O sea que para el público original la idea del destino era muy real. Muy real. Pero al mismo tiempo la obra nos muestra una cadena de decisiones impulsivas y de casualidades terribles. Una serie de «y si?». Claro, la pelea que Romeo intenta evitar al principio pero que se tuerce. Exacto. El mensaje crucial de Fray Lorenzo que no llega por culpa de una epidemia de peste. Mala suerte pura. La llegada de Romeo a la tumba justo unos minutos antes de que Julieta despierte. Es una acumulación de desgracias. Entonces, ¿destino o mala suerte? ¿O las dos cosas? Pues ese es el gran debate que ha entretenido a los críticos durante siglos. Algunos han buscado explicaciones en el carácter de los personajes, por ejemplo, usando la teoría de los 4 humores que estaba de moda entonces. ¿Los humores? Sí, la idea de que el temperamento dependía del equilibrio de 4 fluidos corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Teobaldo, por ejemplo, sería claramente colérico, dominado por la bilis amarilla, y por eso es tan agresivo e irascible. Eso haría que sus acciones fueran casi inevitables. Entiendo. Como una predisposición de carácter. Eso es. Pero otros críticos, como por ejemplo Ruth Nebo, argumentan que es más bien una tragedia de circunstancias, donde el azar y los errores juegan un papel mucho más decisivo que un defecto fundamental en el carácter de Romeo o Julieta. ¿Y qué pasa con la decisión de Romeo de matar a Teobaldo? ¿No es impulsiva? Bueno, es impulsiva en el momento, sí, pero también hay que entender el código de honor de la época. Después de que Teobaldo matara a Mercucio, su mejor amigo, la presión social sobre Romeo para vengar esa muerte era enorme. No era solo un arrebato personal, era casi una obligación social para mantener su honor. La obra juega magistralmente con esa ambigüedad entre destino, carácter y azar. Es complejo, ¿sí? Otro elemento visual que es súper potente en la obra es el juego constante entre la luz y la oscuridad. Sí, es omnipresente. Shakespeare lo usa todo el tiempo.
Romeo describe a Julieta como el sol que mata a la luna envidiosa, como una antorcha que brilla más que las demás, como una joya en la noche. Precioso. Incluso cuando la ve muerta en la tumba, dice que su belleza convierte esa cripta oscura en un festún lleno de luz, y ella, a su vez, lo llama a él día en la noche. Es constante. ¿Y qué simboliza todo esto? Es solo una metáfora bonita. Es mucho más. Representa el contraste obvio entre el amor de ellos, la luz, y el odio de sus familias, la oscuridad. Pero también crea una ironía dramática muy potente. ¿En qué sentido? Su amor, que es luminoso, tiene que florecer en secreto, oculto en la noche. Todos sus encuentros importantes ocurren de noche o al amanecer, mientras que la violencia, las peleas, el odio familiar estallan a plena luz del día. Es verdad. Qué buena observación. Al final, la oscuridad que envuelve Verona en la última escena parece un reflejo de la oscuridad moral y emocional a la que ha llegado la ciudad por culpa de ese odio ancestral. Y ligado a esto está el manejo del tiempo, ¿no? Has dicho que todo pasa rapidísimo. Rapidísimo. Es absolutamente crucial. Shakespeare comprime toda la acción en apenas 4 o 6 días. Depende de cómo cuentes. Solo. Pero si en la fuente eran 9 meses. Exacto. 9 meses en el poema de Brooke. Shakespeare lo condensa de una forma brutal. ¿Y por qué? ¿Qué consigue con esa prisa? Esa velocidad vertiginosa es un tema en sí mismo. Crea una sensación de urgencia constante, de que todo se precipita hacia el desastre sin que nadie pueda ponerle freno. Es como una bola de nieve. Te da angustia casi al leerlo o verlo. Exacto. Los amantes luchan contra el reloj, intentan crear un espacio fuera del tiempo para su amor, buscan la eternidad. Pero el tiempo se les echa encima. Casi parece que la única forma de vencerlo es a través de la muerte, que los inmortaliza, los fija en el tiempo como un icono. Qué potente. Hay más de 100 referencias explícitas al tiempo en la obra. El paso de las horas, el sol, la luna, las estrellas. Es una obsesión. Shakespeare era muy consciente de este efecto. Hablemos también de la estructura. El artículo destaca como mezcla géneros, ¿no? Empieza casi como comedia y acaba en tragedia pura. Sí, es una de las grandes genialidades de la obra y algo bastante innovador para la época. La primera mitad, más o menos hasta el acto 3, tiene muchísimos elementos cómicos. Claro, los juegos de palabras de Mercucio, que son brillantes. Brillantes y a menudo muy verdes, ¿eh? Sí, sí. Y las ocurrencias de la nodriza, todo el cortejo inicial, tiene un aire ligero, esperanzador incluso. Totalmente. Pero entonces llega la muerte de Mercucio, y ese es el punto de inflexión. Brutal. A partir de ahí, el tono cambia radicalmente. La oscuridad se cierne sobre todo. Y aún así, mantiene la tensión. Muchísimo. Incluso con el destierro de Romeo, con el plan de Fray Lorenzo. Shakespeare juega con la esperanza del público hasta el último segundo en la tumba. Te hace creer que quizás se salven, y eso hace que el golpe final sea aún más devastador. Y también usa subtramas de forma muy inteligente, como el amor de Romeo por Rosalina al principio. Exacto. Esa subtrama de Rosalina, que ni siquiera aparece en escena, pero que rechaza a Romeo, Le da calabazas, vamos. sí, sirve para resaltar por contraste la intensidad y la reciprocidad del amor que surge con Julieta. Hace que ese flechazo sea aún más impactante. Y lo mismo pasa con Paris, ¿no? El pretendiente oficial. Claro, el interés formal y correcto de Paris por Julieta sirve para subrayar la conexión genuina, apasionada y también rebelde que ella tiene con Romeo. Todo está al servicio de la historia central y de intensificar el drama, incluyendo, por supuesto, el odio entre las familias, que es el motor que lo impulsa todo hacia la tragedia. Y el lenguaje. Ya has mencionado la poesía, pero ¿qué más destacarías? Es que es deslumbrante la variedad que usa. Empieza con un soneto perfecto en el prólogo, que te resume toda la obra. Como un tráiler poético. Exacto. La mayor parte está escrita en verso blanco, ese ritmo de 10 sílabas por línea, el pentámetro iámbico, que suena muy natural pero elevado. Aunque es verdad que aquí es un poco menos flexible que en sus obras posteriores, más maduras. Pero adapta el estilo a cada personaje, ¿no? Muchísimo. Fray Lorenzo, por ejemplo, a menudo habla con un tono más sentencioso, casi como si estuviera dando un sermón. La nodriza usa un verso blanco, pero mucho más cercano al habla coloquial, más entrecortado, más popular. Tiene sentido.
Y la forma poética también cambia según la emoción o la situación. Al principio, Romeo usa sonetos de estilo petrarquista para hablar de Rosalina, que ya sonaban un poco anticuados en esa época. Como muy retórico, ¿no? Muy retórico, sí. Pero cuando conocí a Julieta, el soneto que comparten es diferente. Usan esas metáforas religiosas del peregrino y la santa, que eran más frescas, más íntimas. Y luego en el balcón Julieta rompe un poco esa retórica, ¿no? Totalmente. Cuando Romeo se lanza a compararla con el sol y la luna, ella lo corta y le pregunta directamente, ¿me amas? Busca la autenticidad, la palabra sincera, más allá de la floritura poética. Es genial cómo usa palabras muy sencillas con Romeo, pero luego con Paris mantiene un lenguaje mucho más formal y distante. ¡Qué maestría! Y además del verso, también hay prosa, claro. Para los criados, los personajes más cómicos, a veces incluso para Mercucio en sus momentos más cínicos. Y luego están los juegos de palabras. Se han contado más de 175. ¿Una barbaridad? Muchísimos son de doble sentido, a menudo sexual, sobre todo en boca de Mercucio y la nodriza. Aportan ese toque de humor y de vitalidad que contrasta con la tragedia inminente. Es increíble la cantidad de capas y de riqueza que tiene la obra. No me extraña que siga fascinando. ¿Y cómo lo ha visto la crítica a lo largo del tiempo? Porque el artículo mencionó opiniones muy dispares. Uf, ha habido de todo. Es chocante, por ejemplo, leer que Samuel Pepys, un diarista muy famoso del siglo XVII inglés, en 1662 dijo que era la peor obra que había oído en su vida. No me digas. ¿En serio? Tal cual. Luego, poco después, otro escritor importante, Dryden, alabó muchísimo a Mercucio. Decía que Shakespeare había tenido que matarlo pronto para que no eclipsara a Romeo. Curioso. En los siglos XVIII y XIX hubo mucho debate moral. ¿Eran Romeo y Julieta demasiado impulsivos? ¿Era la obra una advertencia contra la precipitación, con Fray Lorenzo como voz de la prudencia? Se juzgaba mucho a los personajes. Sí, David Garrick, un actor y adaptador muy influyente, incluso llegó a eliminar por completo al personaje de Rosalina en su versión de 1748. ¿Para qué? Para que Romeo no pareciera tan veleta, tan inconstante al cambiar de amor tan rápido. Querían un héroe más puro. Vaya, ¿cómo cambian las sensibilidades? Parece que entonces les preocupaba más la moraleja que quizá a nosotros hoy. Totalmente. Ya en el siglo XX la visión cambió. Se empezó a argumentar más que la tragedia venía del azar, de las presiones sociales, más que de un defecto de carácter de los protagonistas. Otras lecturas. Claro. Surgieron lecturas psicoanalíticas, fijándose en la impulsividad de Romeo o en la naturaleza del odio familiar. La crítica feminista, por supuesto, ha señalado el peso enorme de la sociedad patriarcal de Verona, el código masculino de honor y violencia como el verdadero motor de la tragedia. Tiene todo el sentido. Y más recientemente la teoría queer ha explorado la relación entre Romeo y Mercucio, sugiriendo posibles matices homoeróticos en esa amistad tan intensa. Cada época, al final, relee la obra con sus propias preocupaciones y sus propias herramientas críticas. Y el detalle del balcón, que me ha dejado alucinado. ¿Que igual no era un balcón originalmente? Es una curiosidad genial. El texto original de Shakespeare, el isabelino, solo dice que Julieta aparece at a window, en una ventana, o above, arriba. ¿Y la palabra balcón? La palabra balcony, balcón, no entró en el idioma inglés hasta después de la muerte de Shakespeare. Parece que la imagen icónica que todos tenemos en mente se popularizó gracias a adaptaciones teatrales posteriores. ¿Cómo cuáles? Pues quizá una de Thomas Otway, en 1679, que hizo una versión bastante libre, o sobre todo la de David Garrick, en el siglo XVIII, que fue enormemente influyente. Es muy posible que fueran esas producciones las que introdujeran un balcón físico en escena y fijaran esa imagen. O sea que nuestra imagen mental más famosa de la obra podría no ser exactamente como la concibió Shakespeare. Pues tiene toda la pinta. Curioso, ¿eh? Alucinante. Y bueno, todo esto nos lleva al legado de la obra, que es inmenso. Apabullante, sí. Ya fue un éxito tremendo en vida de Shakespeare, una de sus obras más populares. Y lo sigue siendo. Es una de las más representadas y adaptadas del mundo, sin duda. Se ha adaptado de 1000 maneras en el teatro, ¿no? Incontables. Hubo versiones en la época de la Restauración inglesa, algunas incluso con final feliz. ¿Final feliz? No puede ser. Pues sí, para satisfacer los gustos de la época.
Luego vino la versión de Garrick, que fue la dominante durante mucho tiempo. En el siglo XIX se intentó volver más al texto original, con grandes actrices interpretando a Julieta e incluso a Romeo, como Charlotte Cushman. ¿Una mujer haciendo de Romeo? Sí, era relativamente común en el XIX. Hubo producciones espectaculares, muy pictóricas como las de Henry Irving. Y luego ya a finales del XIX, principios del XX, enfoques más naturalistas, como el de Forbes Robertson. En Estados Unidos, la producción de Edwin Booth en 1869 fue un hito. ¿Y en el siglo XX? ¿Qué destacarías? Muchísimas. La producción de John Gielgud en 1935, donde él y Laurence Olivier se alternaban los papeles de Romeo y Mercucio. Imagínate, qué duelo de titanes. Increíble. La visión más moderna y rompedora de Peter Brook en 1947. La de Franco Zeffirelli en los años 60, que usó actores muy jóvenes y que luego inspiró su famosa película. Y muchísimas adaptaciones contemporáneas que sitúan la obra en contextos actuales, cambiando espadas por navajas o en medio de conflictos reales, como el israelí-palestino o el apartheid sudafricano. Es increíble cómo se adapta a cualquier contexto. Como West Side Story, ¿no? Exacto. West Side Story es quizás el ejemplo más famoso de adaptación libre. Traslada la trama a las bandas juveniles étnicas de Nueva York, un musical que es una obra maestra en sí mismo. Y luego está la ópera, el ballet. Claro, la ópera Romeo y Juliet de Gounod, que es preciosa, el ballet de Prokofiev, con esa música tan potente y dramática, la obertura fantasía de Tchaikovsky, que tiene ese tema de amor, que todo el mundo reconoce al instante, aunque no sepa de dónde viene. Es verdad, ese tema es universal. Y la influencia llega hasta la música pop. Hay referencias constantes, desde Dire Straits en Romeo and Juliet hasta Taylor Swift con su Love Story, que es básicamente la trama contada desde el punto de vista de Julieta con final feliz. Cierto. ¿Y en la literatura? Infinidad. Menciones en Dickens, novelas modernas que exploran personajes secundarios como la nodriza o que imaginan los orígenes de la disputa familiar. Pinturas famosísimas como las de Fuseli, ilustraciones de todo tipo. Y el cine, por supuesto. Las versiones cinematográficas son clave. Has mencionado la de Zeffirelli. Sí, la de Zeffirelli de 1968 fue un bombazo. Muy fiel al texto, pero con actores adolescentes de verdad. Muy apasionada, muy visual. Marcó a toda una generación. Antes estuvo la de George Cukor en 1936, más clásica de Hollywood. Y luego la de Baz Luhrmann, ¿no? Claro, Romeo plus Juliet de Baz Luhrmann en 1996, con Leonardo DiCaprio y Claire Danes. Esa fue otra revolución. Totalmente. Mantuvo el lenguaje original de Shakespeare, pero lo ambientó en una Verona Beach moderna, hiperviolenta, con una estética super pop, muy de videoclip de la MTV. Fue un impacto tremendo, acercó la obra a una nueva generación de una forma muy audaz. La verdad es que sí. Y bueno, la huella llega a sitios insospechados. En la arquitectura turística, con el supuesto balcón de Julieta en Verona, que es una invención. ¿Claro, otra invención? Sí. La astronomía, que ha bautizado lunas de Urano como Julieta y Mab, la reina de las hadas del discurso de Mercucio. Incluso videojuegos como los Sims 2, que tenían familias rivales llamadas Caps y Monty. No me digas. Y la propia palabra Romeo, que se ha convertido en sinónimo universal de amante masculino apasionado. El legado es inabarcable. Queda clarísimo. Romeo y Julieta es muchísimo más que una simple historia de amor trágico. Es un tapiz complejísimo tejido con hilos de historia literaria, temas universales que nos siguen tocando muy de cerca y un legado cultural que no para de crecer y de transformarse. Exactamente. Y todo esto quizá nos deja con una última reflexión, ¿no? Sabiendo todo esto, que la historia tiene raíces muy anteriores a Shakespeare, que el texto que leemos es en sí mismo una reconstrucción a partir de versiones a veces dudosas, que elementos tan icónicos como el balcón podrían ser añadidos posteriores. Sí, ¿Cuánto de nuestra percepción actual de Romeo y Julieta, de lo que sentimos al verla o leerla, es puramente la obra de Shakespeare y cuánto es el resultado de siglos y siglos de adaptación, de interpretación, de acumulación cultural? es una buena pregunta. ¿Nos cambia en algo la experiencia al conocer toda esta compleja historia que hay detrás de la historia? Quizás sea algo interesante para darle una vuelta la próxima vez que nos crucemos con los desdichados amantes de Verona. Pues sí, una reflexión muy interesante para terminar. Muchísimas gracias por esta inmersión tan completa. Un placer, como siempre.
Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.